cómo está la situación de Haití. Para primero Haití, ¿no? Okay. What is the Haiti situation? I understood the question. Following the earthquake that occurred 3 years ago in Haiti, there was another disaster that took place, one that was not an act of God, but an act of man, namely the cholera infection that was caused by the UN peacekeepers. In the past 3 years, over 8,000 people have died, and at least 670,000 people have been infected by cholera. Pardon. C'est maintenant, il va faire la traduction? Sí, pero... you good. No, Dice because que I was stopping. Después del terremoto de Haití han sucedido otras tragedias provocadas por el ser humano. Muchas de ellas fueron provocadas por las fuerzas de paz de la ONU, como fue con más de 10,000 personas. 8 million people killed? Sí, más de 8 millones de personas fueron infectadas con el virus de cólera. No, 8 million people, I'm sorry. Okay. Excuse me. 8,000 people were killed. And then 670,000, 670,000, more than 670,000 were infected. Vale. How many people was killed? 8,000. 8,000 personas fueron asesinadas y 600,000 fueron infectadas con el virus del cólera. Should we do this over again? Oh, explique-moi qu'on recommence ça. Non, continue. Ça, la This is lecture, what continue quoi. Après, je vais écouter là où vous... Okay. Recently, the Haitian people actually sued the UN for a crime against humanity, to assume responsibility for this incredible rate of infection and the thousands of people killed. And Ban Ki-moon said that the complaint was not receivable. Después de toda esta situación, el pueblo haitiano se ha puesto en marcha para denunciar esta violación de derechos humanos y, increíblemente, el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, dijo que la denuncia no tiene razón de ser para ser presentada contra las Naciones Unidas. Yeah. So, in other words, international laws exist, supposedly to protect nations, to protect people, but in this instance, it looks as if it's really there to protect the institution of the United Nations, and is not acting in the interest, certainly not of the Haitian people. En otras palabras, el derecho internacional existe, pero no funciona para proteger las instituciones o las naciones de las Naciones Unidas y no funciona al interés de la gente, del pueblo. And so we now have to find another way of confronting this issue and receiving reparations, receiving compensation for this, because this situation would not be tolerated in any industrial nation, in any place in the global north. De modo que en este momento tenemos que buscar alguna forma alternativa de recibir justicia y de recibir reparación, porque esta situación de violación de derechos humanos no sería tolerada en ningún país industrializado o en ningún otro país del mundo. Para recibir reparaciones. And I brought this up specifically at the Pan-African Congress in Catalonia, because even though it is not directly related to reparations issues, the dynamics of this process of delivering a formal complaint to a recognized world institution and being rejected
because they wrote the rules, and the rules are meant to protect them. They're not meant to aid us as African descendants. La razón por la que menciono esto aquí en el Congreso Panafricanista de Cataluña es que aunque no tenga una relación muy directa, la tiene de alguna forma porque el sistema hizo las leyes para protegerse a sí mismo, no para protegernos a nosotros, pero sin embargo hay una relación directa o indirecta con la cuestión de las reparaciones y con el proceso actual. Este mismo sistema dio y recibió miles de millones a nombre de los damnificados de Haití. ¿Este dinero realmente llega a los ciudadanos? This system gives thousands of money, asks the people to give money for Haiti disaster. This money is really in the hands of the people of Haiti? No, it was not thousands, it was millions of dollars that was committed to aid Haiti. And in a way, it was like making a pact with the devil. No solamente miles, sino millones millones de dólares o para Haití, pero en el fondo también fue un pacto con el diablo. Yeah, because there was a big show, and I was there. I was there at the United Nations. Everyone showed up. Everyone made commitments to help Haiti one way or another. Basically, why? Because we had surrendered our government, under the Preval government, sadly, surrendered the sovereignty of the states to the United Nations, or to the world international community. Era un show, una pantomima, porque yo mismo estuve ahí, y la gente quería dar su ayuda a Haití solamente porque nuestro gobierno hipotecó su soberanía a las Naciones Unidas o a otro tipo de institución. And it took over a year for even a third of that money to be released. And I don't believe that even 50% of the money that was committed has been released. De hecho, desde estos años creo que el 15% del dinero llegó al pueblo, a la población. And the fact of the matter is, most of this money never makes it to the hands of the Haitian nationals, but it ends up in the hands of the NGOs. De hecho, la mayoría de las veces este dinero nunca llegó a las manos de los propios haitianos, sino a las manos de las ONGs. And so the catastrophe, first a natural one with the earthquake, then the unnatural one committed by the UN, so-called peacekeeping troops, compounded by the lack of finances, has built a disaster upon a disaster upon disaster. Dice que estos dos desastres, el primero provocado por una cuestión natural y el segundo provocado por las fuerzas de paz, de ocupación de paz de Haití, hicieron que fuera necesario que el desastre fuera cada vez exigiendo más ayudas y más ayudas y más ayudas y más ayudas hasta hoy día. And let me conclude by saying Haiti probably has the densest black population anywhere on the planet. We are the fourth largest. We have the fourth largest African population outside of the African continent. Haití tiene la densidad de población africana más importante del mundo. De hecho, somos la cuarta población africana en densidad de población africana en el mundo, fuera de África. But again, we're one of the smallest countries. We're one of the smallest black countries. Sin embargo, somos un país pequeño, uno de los países negros más pequeños. And yet, we have I believe over almost 9 million people, Afro-descendants in Haiti. Y tenemos solamente más o menos 9 millones de africanos descendientes en Haití. The only countries that have a bigger population, and I question it a little bit, is Colombia, and maybe 100,000 more. Y el único país que tiene una población más o menos mayor en de africanos fuera de África, y todavía lo puedo cuestionar, fue Colombia, que a lo mejor tiene 1,5 millones más que nosotros.
Brazil, Brasil and the United States. y los Estados Unidos. They're physically, if you look at the map, they're much, much bigger than we are. So per square foot, per square meter, I believe there are more African people in Haiti than anywhere else in the world. Sin embargo, si tú ves la geografía de esos países, son países mucho más grandes que Haití. Por tanto, creo que si lo miramos de una forma detenida, en Haití hay más población africana en términos de densidad que en ninguna parte del mundo. And if we continue to get oppressed, you can be certain everybody else will. If we continue to be oppressed, we can be sure other African descendants will continue to be oppressed elsewhere. We have been De modo the que si example. nosotros, que somos el país africano con más densidad de población africana y continuamos siendo oprimidos, significa que el resto de los africanos, de alguna forma, también continuarán siendo oprimidos en los próximos siglos o en los próximos años. Y entre todos, ¿qué debemos hacer para ir cambiando la situación? What should we do to help change the situation? Yes. I think what we have to do is show support to the Haitian people, first of all. Primero, apoyar al pueblo de Haití primero. And we need to write our respective government, and I think a letter of criticism has to be sent to the United Nations. Tenemos que escribir a nuestros respectivos gobiernos, presionarles, y también tenemos que hacer una gran crítica a las Naciones Unidas. For me, I feel there was I think it was in the 1960s or 70s, there was a play, and it was also turned into a movie, about one day all the black people in the world disappeared. We just went, like a UFO came, took us, we went away. And then everything stopped. And my feeling is, Repeat that. that in the let's say 70s, there was a play, Teatro Teatro, and then a film that was made that the premise was one day all of the African descendants, all the black people disappeared from the planet. En los 70 había una obra de teatro cuyo argumento era que un día todos los negros desaparecían del planeta. Se ponían de acuerdo y desaparecían del planeta. And because of that, everything stopped. Everything stopped. Todo el planeta se paró. Todo el planeta se paró. Nada funcionaba. And as surreal as that sounds, there are some days I wake up and I think to myself, every black person should not go out, should not answer the phone, should not spend any money, should not do anything, that we just do a general boycott of the planet just to see what happens. Y con esta fuerza de esta obra de teatro, yo pensé que un día de estos, todos los africanos del mundo de repente no hacen una huelga de no consumir, no contestar el teléfono, no llamar, no pagar, no ir a internet, nada, y se hace un boicot mundial contra todos. Just to see what happens. But on a more serious note, I really believe that we have to put in place our own institution, our own international criminal tribunals, for instance. Pero de una forma mucho más rigurosa, creo que nosotros tenemos que establecer nuestras propias instituciones. Por ejemplo, establecer tribunales internacionales para juzgar los crímenes contra los africanos. That are based on African principles of humanity and what constitutes crime and what constitutes a restitution. Basados en los principios de humanidad africana, basados en los principios de la Constitución africana y de la reparación y de la and justicia. Y la justicia africana. We need to create an institution that is counter to and is an alternative to the African Union. Tenemos que crear instituciones que sean una alternativa a la Unión Africana. Because I don't believe that the African Union is really acting in the interest of the collective African good. Because no creo que la Unión Africana esté trabajando en el interés colectivo de los africanos. And with the death of the assassination of Muammar Gaddafi, it appears as if the structure has weakened even more. Certainly financially, but I think operationally as well.
desde el asesinato de Gaddafi quedó muy claro que nosotros somos todavía muy más débiles todavía, no solamente políticamente, económicamente y financieramente. In operación, like management. Y en la participación y gestión, la gestión de la Unión Africana y todo lo demás, ¿no? Yeah. And finally, one of the critical things that we need to do is to have a permanent forum at the United Nations, a permanent forum for African descendants, and funding for that forum. Tenemos que fundar en las Naciones Unidas un foro para pueblos africanos descendientes. That way, any international treaty, any convention, anything that is proposed by any member state of the UN has to be run by the Afro-descendants group, the same way the indigenous people have the option of looking at things, criticizing it, and saying, this is how it impacts us. Lo mismo que los indígenas tienen en las Naciones Unidas, donde ellos pueden hacer una veeduría de las políticas que se hacen a nivel internacional. Nosotros tenemos que tener también ese tipo de foros donde los propios africanos sean quienes también regulan y critican y observan esas políticas que se hacen para los africanos. So those are some critical things that have to be put in place. We need to start not just thinking about these things, but putting in, creating mechanisms for realizing these objectives. Y tenemos que trabajar para crear mecanismos donde estos objetivos tengan algún tipo de relación, donde se relacionen con lo que estamos haciendo. And this is tied into how we think about Pan-Africanism as well. Y eso también conecta directamente sobre cómo pensamos el panafricanismo. Do you have a question about that? Y allí iba a venir para preguntarle qué valoración ha hecho del cuarto Congreso Panafricanista aquí en Barcelona. What is the analysis or conclusion you do about the Fourth Pan-African Congress in Barcelona? It was my first time coming, and I was honored to be there. It was exciting to be with so many people who are committed to a vision of improving the lot of the Afro-descendant community, and it's young, it's more youthful energy too. Fue mi primera vez que he venido al Congreso Panafricano. Estuve muy honrado de participar y conocer a gente que tienen una determinación de cambiar la realidad del sufrimiento africano, y sobre todo había una energía muy juvenil, muy juvenil, ¿no? Yeah. I think one of the important things that was established yesterday is the idea, there was a debate. We didn't have a chance to do it, but the seed was planted, and that is important, to debate Pan-Africanism. Creo que una de las cosas importantes que el Congreso tenía que haber hecho ayer y que al final no se hizo fue tener un debate mucho más profundo sobre el panafricanismo. And I mean, it's a beautiful idea, but it's a beautiful idea that's over 100 years old, that it hasn't quite come to fruition yet. It hasn't been realized yet. Es una maravillosa idea, es una gran idea la del panafricanismo, pero es una idea que después de 130 años de existencia no ha podido cumplir sus objetivos. And for me, personally, maybe I'm taking a position that's not very popular, I feel that part of the rethinking of Pan-Africanism has to do with, in a way, moving away from the center. The African continent has been the center. Una de las cosas que yo pienso que tenemos que repensar el panafricanismo, es que tenemos que mover la centralidad clásica del panafricanismo, que era África como centralidad de todo el panafricanismo. And to look at the diaspora. Y mirar ahora la diáspora africana como centralidad. We have always been a transnational people. The transatlantic slave trade, the trans-Saharan slave trade, the oceanic
slave trade has made us, we were already people who moved a lot, okay? Nosotros siempre hemos sido gente Transnacional. transnacional. La esclavitud creó una relación transoceánica. Por tanto, nosotros siempre hemos sido gente que se ha movido, que ha inmigrado y todo esto. So it's the transatlantic and the trans-Saharan and the oceanic slave trade. I don't want anyone to think it's just one slave trade. La esclavitud transsahariana, la esclavitud transoceánica nos convirtieron Oceana también. transoceánica nos convirtieron en seres transitorios y también inmigrantes de alguna forma. No, not immigrantes. Never immigrantes. That is, we're not immigrants. Slavery, enslavement, deports people. It kidnaps people. It's an act of violence. It's not immigration. Immigration is a voluntary thing. No somos inmigrantes. La esclavitud fue un acto de violencia que deportó a la gente, mientras que la inmigración es un acto voluntario. So, again, we were, I think, naturally a transnational people. The slave trades made us more so. It made us more so. Somos gente transnacional que a través de la esclavitud hemos sido mucho más visibles. And over the course of time, we've created new populations. We have new cultures in the Americas, here in Europe, in India. There are Eastern European, Russian communities that are of African descendants. Como consecuencia de eso hemos creado nuevas comunidades africanas fuera de África, aquí en Europa, en América, con otra cultura, en Rusia, en Europa del Este, just in many different places, in India. En India, en muchos otros lugares del mundo. And oftentimes, certainly in the global north, in Europe, in Canada, the U.S., even in some Latin American countries, it is the remunerations, the remittances, the money that comes from the diaspora that sustains our home countries, that sustains the African continent. Y al mismo tiempo, en muchas partes del mundo, como Estados Unidos, como Canadá, Europa, las remesas que estas personas mandan a sus países de origen son las que mantienen económicamente a estos países. And this is one of the reasons why the African Union has decided to have a sixth region, because of the power of the diaspora. Por eso es una de las razones por las que la Unión Africana decidió crear la sexta región, porque entendió el poder de la diáspora. But, you know, there's this idea of no taxation without representation. ¿Ves esa idea de que si no hay Taxation. Impuestos, no hay representación? This was part of the premise of the American Revolution. Y esto fue uno de los primeros principios de la Revolución Americana. But it has application here for us in the diaspora with regard to the African Union. Y esto tiene una aplicación aquí con nosotros, con la diáspora, con nuestra relación con la Unión Africana. Because we cannot be sustaining the economies and contributing to the economies of our places of origin, and we do not have dual citizenship. Say that. Porque nosotros no podemos seguir sosteniendo la economía de nuestros países de origen y sin embargo nosotros no gozamos de los derechos de esa ciudadanía. We don't have the right to vote. No tenemos el derecho a votar. And we don't have elected officials representation in those countries on our behalf. No tenemos representantes públicos en los países donde vivimos. And we don't have personal or economic security there. Y no tenemos ninguna seguridad personal o económica de eso. So we can't talk about Pan-Africanism because Pan-Africanism is about love. It is about love of us as a people, of our culture, of who we are, what we do, our hair, our nose, our skin. It's about that. It's about love. De modo que no estamos hablando sobre panafricanismo porque el panafricanismo es sobre el amor que uno tiene sobre sí mismo, sobre su cultura, sobre su piel, sobre su origen. We have to remember that. The sort of
politicalization of that love becomes a problem. De modo que tenemos que entender que la politización de este amor es el que se convierte en un problema. Because then we see, you don't really love me. You don't really love me. Because if you love me, I would be able to go home whenever I wanted to. The issue of dual citizenship wouldn't be a problem. De modo que si realmente no nos aman, porque si nos amaran, no tendríamos problema de ciudadanía. Yo podría irme a mi país de origen cuando yo quiera. I would be able to connect. Sería muy fácil conectarnos entre los africanos. The corrupt governments that submit to the IMF, you have to stop? Oh, the IMF, that to European and other American, let's say, Western institutions. Los gobiernos corruptos de África se han sometido al Fondo Monetario I didn't say to Internacional. Africa, not just to Africa. I said those because they're corrupt governments everywhere, but also in Latin America and the Caribbean. I'm not pointing the finger at Africa. Okay. I just said corrupt government. Los gobiernos corruptos de todo el mundo mundial se han sometido al Fondo Monetario Internacional y a las políticas de los países europeos y Norteamérica. But when it comes to the African continent, the problem becomes compounded when people are stealing the coffers. They're stealing the money and the treasury. The same thing happened in Haiti. Duvalier stole money. They're sitting in Swiss banks. Y cuando hablamos de África, vemos que la misma situación de que en Haití, de que los gobiernos roban los recursos del pueblo, como pasaba en Haití. Duvalier robó los recursos del pueblo y los puso en un banco suizo. But why do I, as a Haitian, I'm getting to my point, why do I'm Haitian-born, ¿Y qué hace una persona como yo, haitiana de nacimiento? I want to go to the motherland of my motherland. Quiero ir a mi madre tierra. La madre tierra de mi madre tierra. Quiero ir a la madre patria de mi madre tierra. In Benin, in the Republic of Benin, Dahomey. En República de Benín, en Antigua Dahomey. Why do I have to go? Why do I have to stop in Paris? ¿Por qué tengo que hacer una escala en París? Why can't I go straight there? ¿Por qué no puedo ir directo hasta ahí? Why aren't Brazilians? Why isn't there a flight? My point is, why isn't there a connection between Brazil and Angola? For instance, why do we have to go to Lisbon? Lo que trato de decir es que ¿por qué entre Brasil y Angola no hay vuelos directos? ¿Por qué tienen que pasar por Lisboa? So my point is, if we really had a Pan-African agenda, the kind of corruption that not only literally takes food out of people's mouths, you know. La cuestión que quiero decir es que si realmente tuviéramos una agenda, deberíamos hablar de panafricanismo, deberíamos de establecer una agenda que lo primero que haga es dar de comer a la gente. It just does that, but it prevents me from really loving the you know. Sino the person, my brother, my sister, my grandmother, my grandfather. It prevents me from holding them, from connecting with them. Lo que tenemos que hacer no es dar de comer a la gente, sino poner la posibilidad de que yo pueda conectarme con mi familia, con la gente que yo amo y poder establecer esas relaciones que no existen. Because what has happened in the diaspora is that we have held on so long, especially in a place like Haiti, we have held on so long to Mother Africa, in our music, in our dance, in our religion. ¿Qué pasa en la diáspora? Nosotros hemos estado mucho tiempo conectados con la Madre África, no solamente en la música, en el baile, en la religión. Music, everything. Mm-hmm. So many things. We've held on to that for so long, and yet we can't go home how we want to, when we want to. We're not guaranteed any security. Why do I have to pay for a visa? Why should I pay for a visa to go to any African country? Why should I pay? How did I get here to begin with? Do you understand? It's these kinds of
systemic, these kinds of operational, these kinds of logistical issues that have to be addressed as well. Por ejemplo, en los haitianos hemos estado siempre tratando de conectar con hemos mantenido la conexión con África, pero sin embargo no podemos viajar ahí, no tenemos seguridad de viajar. Por ejemplo, ¿por qué tenemos que pagar una visa para ir a nuestra madre tierra? ¿Por qué tenemos que pagar una visa para viajar a África? Ese tipo de ideas, conexiones, ese tipo de ideas logísticas son las que hay que poner en marcha. Yeah, and I don't mean just Haiti, because the truth is, Haitian nationals can go to Benin anytime. There's no visa issue. We basically have dual citizenship. But I meant in the diaspora. In the diaspora. No me refiero a Haití como tal, porque Haití tiene una relación con el estado de Benín, donde los haitianos pueden viajar sin visa a Benín cuando quieran. Pero me refiero en general a la diáspora. And so these are some of the things that for me require rethinking as we're talking about Pan-Africanism. I mean, as I said, it's a beautiful idea. It's a noble idea. But the fact of the matter is there are these operational things that don't work, and then there are a couple of other things I will talk about. Esas son las cosas que yo creo que tienen que ver con el panafricanismo, cuando hablamos de panafricanismo, porque es una idea muy bonita, es una idea maravillosa, pero las cosas fácticas, las cosas concretas no funcionan y tenemos que tener cosas operativas para que funcione. ¿Y nos puede dar algunas ideas, por ejemplo, de los que nos sentimos panafricanistas aquí, de qué camino tenemos que coger para ir avanzando hacia ahí a lo que ya está? You should give us some idea that all the people we feel Pan-Africanist here in Spain, what kind of idea we can develop to achieve the goal that you're talking about now. Well, I think these recommendations have to, again, be made to the powers that be, like the African Union, to understand that is supposed to happen. I know that... Bueno, voy a dar algunas recomendaciones que se supone que la Unión Africana debería de dar si funcionara. I think the Afro 21 Afro 21 conference that took place in Bahia in November 2011, there were meetings between various African states and members of the diaspora to talk about some of these issues, but more in terms of connecting flights, not logistical things that I'm talking about. Yo creo que en Bahía, en Brasil, en el 2011 hubo una conferencia llamada Afro 21, donde se juntaron los miembros de la diáspora junto con gobiernos para hablar de cuestiones logísticas, ¿no? About airfares, about connecting flights. I don't know if they talked about visas and things like that. They may not have gotten into those details. Hablaron sobre conexión de vuelos, de comunicación, de vuelos entre diáspora y África. No estoy seguro que hablaron de cuestiones que tengan que ver con visa y todo eso. But certainly, on a day-to-day basis, something anybody can do is to connect with other African descendants, not Africans, other African descendants who live in the same country, who live in the same city as you do. Go to their events, support each other, learn to work together as a cooperative. Otro aspecto, una cosa que se puede hacer es, por ejemplo, buscar a los africanos descendientes de la ciudad donde tú vives. And make it emphasize, I'm saying African descendants, not Africans, African descendants, so that it's truly global. Buscar a los africanos descendientes, a los afrodescendientes de la ciudad donde tú vives, conectar con ellos y trabajar juntos para hacer cosas juntos, porque eso le da una dimensión global del trabajo. I mean, one of the great things that the Federación Panafricanista does has these kind of learning seminars or sessions where people can communicate and connect and acquire information about each other and I guess each other's cultures as well. That kind of work has to happen all the time.
all the time. Dice, una de las cosas positivas y buenas que ha hecho la Federación Panafricanista es crear espacios de debate cultural donde y información, donde la gente puede conocer sobre su propia cultura y la relación sobre ese tipo de cosas. Pero ese tipo de cosas tienen que pasar no un día, sino todos los días. Todos los días tiene que haber ese tipo de encuentros y de Yeah, because it's a form of resistance, and it's also an act of love. porque es una forma de resistencia desde el punto de vista del amor social que decíamos antes, ¿no? The kind of love that I'm talking about, that Pan-Africanism is supposed to be at its heart. Del tipo de amor que yo dije antes que el panafricanismo debería de tener. But we have to practice it every day. Y tenemos que practicar ese amor todos los días. Yeah, we have to practice it every day, because ultimately we have to change our attitudes as well. Y al mismo tiempo nos tiene que llevar a cambiar nuestra actitud también. You know, on one side of the Atlantic, I hear words about, oh, look how black he is. Just so negro, so dark. Like it's an insult to be black. And I hear African descendants in the Americas say that about darker-skinned Africans on the other side of the Atlantic. Porque por un lado, a un lado del Atlántico, hay una gente diciendo que mira esos negros, pero sin embargo no hay nada negativo en ser negro. Oscuro, piel oscura. Y por el otro lado del Atlántico, hay una gente diciendo, mira esos negros. Entonces, yeah, so that's one thing. So it's colorism. It's not racism. It's colorism. No es racismo, es colorismo. Okay? And then on the other side of the Atlantic, we have what I call the Akata syndrome. Al otro lado del Atlántico tenemos lo que llamamos el síndrome de Akata. Akata is really a word that means a cat that doesn't have a home. Un gato sin casa. Akata es un concepto que significa realmente alguien sin hogar, un gato sin hogar. See? But I have seen that word used in a way to say you, us, we in the diaspora. You don't have a home. You are homeless. Like homeless. Like we have no culture because we are quote unquote enslaved. He visto esta forma de caracterizarnos a mí, pero a nosotros como colectivo, de presentarnos como gente sin cultura, sin historia, sin origen, sin casa, unos sin techo. Which means what? We're not human? We're not human? Porque, entre comillas, fuimos slave, pero ¿eso significa que no somos seres humanos? When we have that kind of attitude, first of all, you dehumanize. There is a second process of dehumanization that takes place. Cuando nosotros tomamos ese tipo de actitud, en primer lugar nos deshumanizamos. Because the first one was enslavement. Porque el primer proceso de deshumanización fue la esclavitud, y ese es el segundo. And there's kind of self-colonization and self-enslavement that is reflected in that kind of mentality in the Akata syndrome. Y nuestra autoesclavitud mental, colonización mental, se refleja en ese tipo de síndrome como el de Akata. So that's the second dehumanization process. Y ese es el segundo proceso de deshumanización del negro. And then it suggests that somehow Africans were not involved in the slave trade. Porque pensamos que ningún africano estuvo envuelto o estuvo participando en la relación en el proceso de esclavitud. And of course Africans did. Everybody did. Pues claro que sí, porque todo el mundo lo hizo. Because as abnormal as that economic process was, the racialization of the slave trade was. Porque fue normal, porque es un proceso económico donde la esclavitud, yeah, as aberrant, fue aberración, una aberración, yeah, social, ¿no? Yes, social y global. Y al mismo tiempo global también. Yeah. So of course Africans were involved.
Claro que los africanos estuvieron envueltos, Yeah. But we all know that this is an act against, a crime against humanity. pero no sabíamos que esto era un crimen contra la humanidad. So you cannot blame the victim by saying, acá. No puedes condenar a la víctima presentándole como tú eres Acatá, Because you're the one who helped me become acá. porque tú eres uno de los que le ayudó a ser Acatá. And then it ignores the richness and the complexity and the subtlety of the cultures that were recreated by Africans in the diaspora. Y es una forma al mismo tiempo de negar la riqueza y la complejidad de la rica cultura que los africanos creamos de la diáspora para África. And of course, the cultures of the Americas are best known for that. But we need to take a closer look at Afro-Europe. There's this new culture here that is being created as well. En el caso de América, eso está muy claro, que hay una cultura afroamericana. Pero tenemos que mirar también a Europa, donde hay una cultura afroeuropea. So the Akata syndrome, again, negates all of that experience. It makes us even more invisible than we already are. Y el síndrome de Acatá se expresa en todo ese tipo de cosas y nos hace mucho más invisibles de lo que éramos antes. But, I'm an optimist somewhere. Pero mira, yo de alguna manera soy bastante optimista, Because I believe that the sword cuts both ways. porque creo que siempre la raíz tiene dos caras. So if we're invisible, then how do we take advantage of that invisibility? Si somos invisibles, debemos tomar ventaja de esa invisibilidad, sacar ventaja de esa invisibilidad. And for me, that's part of the challenge of Pan-Africanism. How do we take this severe problem and this very real problem of invisibility, especially in the Americas? Por tanto, creo que esta es una de los deberes que tiene el panafricanismo, ¿no? Es decir, si somos invisibles, tenemos que tomar una ventaja de esa invisibilidad. Yes. Invisible in the Americas, invisible here in Europe. Invisibles en América, invisibles aquí en Europa. There has to be an advantage to it. Hay que sacar ventaja de esto. What is it? ¿Cuál es la ventaja? How do we take advantage? How do we create new spaces for ourselves that are resonant and powerful? ¿Cómo creamos espacios para nosotros que nos empoderen In spite of that invisibility. en el contexto de la invisibilidad? Because if you stop and think about it, when you can't see something, when people can't see anything, that means anything can happen. De modo que la gente piensa que si algo no se ve, significa que nada puede ocurrir, pero está ocurriendo. And so I hope that in future interactions, both with the Congreso that takes place, but in other organizations, both here in Europe and elsewhere, as we rethink Pan-Africanism and its significance, that we look at all of these issues, perhaps changing our vision away, diverting it not so much on the continent itself, but elsewhere, to better understand how to take advantage of the resources, the human, the intellectual, the spiritual, and the financial resources that are in the diaspora to strengthen us there, and then also strengthen the continent. Uno de los aspectos de este Congreso Panafricanista muy positivo es que esperamos que también otras organizaciones, otras personas también sigan creando espacios de participación que permitan que saquemos ventaja de nuestra invisibilidad aquí en América, pero que se creen espacios, que se creen proyectos que permitan to strengthen poder, empoderarnos en América, en Europa y también en África. Yes, and along with that, to better educate us and to return to African epistemologies, to return to African knowledges. En la medida en que nosotros podamos educarnos, pero una educación que vuelva a la epistemología africana, al conocimiento de lo africano, a la afrocentricidad,
africana, a los principios de africanidad, so we can better love ourselves and each other. es cuando empezaremos a armarnos a nosotros mismos y a nuestros prójimos. Bueno, hay un concepto que muchos lo definen de diferentes formas, desde Iván, que es el tema de la reparación. Desde su punto de vista, ¿qué entiende ella como reparación? Okay, there is a concept that the people, everybody, define this concept in own ways. And the concept born in Durban conference is the concept of reparation. What you understand as a reparation? What is the definition of reparation for you? Well, again, according to the UTDC. According to the UTDC, I know you're gonna. Whoever's listening, whoever's reading this, they're gonna think, "Oh my God, she's such a romantic." No, I'm not. Well, maybe I am a little bit. I'm a warrior. I'm a warrior, and I believe very much in what Che Guevara said. La gente puede pensar porque yo soy una romántica o porque hablo de esto del amor. No, no, no. Soy una guerrera, una guerrillera, y creo mucho en lo que dijo Che Guevara. That the idea of revolution, you know, it's an act of love. De que la idea de la revolución es un acto de amor. And so for me, the revolution, the idea of reparation, it starts with the love of self. De modo, para mí la idea de reparación empieza por el amor a nosotros mismos. So that if I love me, I can love you. Y entonces, si me amo a mí mismo, puedo amarte. You know, if I know of me, I know my history, I know my people. Y si me conozco a mí mismo, conoceré mi historia, me conoceré a mi gente. I'm strong, I'm repaired. I can build. Y si soy fuerte y me reparo, puedo construir algo. And so reparations has to start aquí en el corazón en aquí también. It's those two places. And then I can connect. Then I can connect. Then I can connect. La reparación tiene que empezar primero en nuestros corazones, luego en nuestras mentes, y entonces podremos conectar con otros. So it's a spiritual activity. Reparations has to begin with this spiritual exercise, and then it extends itself into other places. De modo que la reparación tiene que empezar por una relación espiritual con nosotros mismos y después ya podemos extenderlo a otros aspectos de la vida. And while for many people the financial and economic aspect of it is a big deal, and it is a big deal, let's not make any mistake about that. Para mucha gente la cuestión económica de la reparación es la mayor objetivo. Lo es, no hay que engañarse. Es un gran objetivo. But let's not forget something. There is no price. There can be no price on a human life. Pero sin embargo, no podemos olvidar de que no puede haber un precio por la vida humana. La vida humana no tiene precio. My head is not for sale, and yours should not be either. Mi mente o mi cabeza no es para ser vendida. And for the overwhelming number of African descendants in the transatlantic slave trade, and it's true for the trans-Saharan slave trade, but Durban doesn't talk about the trans-Saharan slave trade. It focuses on the transatlantic slave trade. How could there be a price on their head? Miles de mujeres que fueron llevadas en el proceso de mujeres africanas, en el proceso de transatlántico de esclavitud o transsahariano de esclavitud, aunque Durban no habló de transsaharianos, de la esclavitud sahariana. ¿Qué pasa con estas mujeres? ¿Cómo se les puede dar un precio a sus vidas, no? So there's no price. So we can't focus on just economic and financial. No podemos enfocarnos solamente en la cuestión económica y financiera de la reparación. But I do believe that certain economic incentives, certain policies have to be put in place to provide some kind of compensation. Sin embargo, creo que la parte económica, la parte financiera, económica y política tiene que estar encima de la mesa para poner en marcha algún tipo de compensación a los africanodescendientes. But there are other forms of receiving reparations. We talked about the spiritual and the moral. We talked a little bit about financial, but there's also scientific, there's educational reparations, and social ones that have to be put in place as well.
Y la reparación tiene que ser puesta en marcha en muchos niveles: económica, cultural, social, Education, educacional, scientific, científica, cultural. and social opportunities have to be created. Y se tiene que crear oportunidades sociales para las personas africano-descendientes. For me, for example, one of the critical things that has to happen is education, because the education is part of the process of self-knowledge that empowers. Uno de los aspectos cruciales es la cuestión educacional, porque la educación es parte del proceso social para empoderarnos. We have to know our history from day one, in our homes. Tenemos que aprender nuestra historia desde que somos niños en nuestros hogares. And then when we get old enough to go to school, there should be images and language and words and stories about who we are early on in our lives. De modo que cuando lleguemos a la escuela podemos entender imágenes, palabras, en libros donde podamos entender cuál es nuestra historia y cuál es nuestro papel en nuestras vidas en este proceso histórico. I remember when I was in school in the U.S., recuerdo cuando estuve en la escuela en los Estados Unidos. English was not my first language, it was my third language. El inglés no es mi primera lengua, fue mi tercera lengua. And sometimes when I was looking at all these words, they were so heavy on my eyes and in my head. Cuando yo veía todas esas palabrejas, eran muy fuertes y muy duras en mi cabeza y en mis ojos. Especially when we were talking about history. Sobre todo cuando se hablaba de la historia. And I would always wait for the part about Haiti, about Africa. Y yo siempre esperaba llegar al capítulo donde se hablaba de Haití y de África. And I would look, I turned the page, and then I found something maybe this big. Y después de pasarle el libro, encontraba solo 2 o 3 párrafos así de pequeño. And I remember, I said, oh, I saw the word Africa. I said, oh, okay, it's Scrabble. And I got a little excited. Cuando vi la palabra África y la palabra esclavo, me puse muy contenta. And I opened the book, I saw this, I said, and I went and I looked to see, where's the rest of it? Y cuando miré hacia el libro, abrí el libro y dije, pero lo único que viene de África es esclavo. No hay nada más sobre África en este libro. Just this, and I thought, this is a kind of insanity. Eso es una forma de insalubridad. But I was lucky. I grew up in a home where I had the Black Scholar. I had all sorts of books about not just Africa, Haiti, the Caribbean, African American history. My father was a Pan-Africanist, so I had the education and the strength and the knowledge at home. De modo que me puse contento porque yo crecí en una familia, una casa donde había libros sobre África, sobre Afroamérica, sobre la cultura negra en general, y en mi casa se aprendía. Mi padre, de hecho, era un panafricanista que nos dio una educación sobre la realidad y la cultura negra en casa. The books, music, música, everything. libros y cualquier cosa sobre la cultura africana. But I was a privileged person. Pero yo era una persona privilegiada. And that should not be the case. It shouldn't be a privilege to know who you are. It shouldn't be a privilege to know your history. It is your right. Y eso no tiene que ser algo normal. Tú puedes ser una persona privilegiada, tú puedes ser una persona no privilegiada, pero tú no tienes que conocer tu historia por ser privilegiado, sino porque ese es tu derecho, es tu obligación. So education is important, but on the other hand, we should also not have to wait until we get to university to learn about African history. De hecho, la educación es muy importante, pero no podemos esperar a ir a la universidad para aprender la educación africana o la historia africana. It has to start sooner. And to that end, once we get into school, why are we as African descendants paying so much money? In the U.S., I don't know so much about elsewhere. We have to pay. We have to pay for university. And so many young people are now in debt. En Estados Unidos, yo no sé cómo es en Europa, pero en Estados Unidos los africanos tenemos que pagar mucho dinero para ir a la universidad. Y hay mucha gente ahora mismo que está endeudada porque pidió créditos para ir a la universidad y está endeudada. And for me, I envision having a form of
reparations that is equal to what was something called the GI Bill. It was a bill established for veterans of the Second World War. They were able to go to school free in the U.S. La reparación, por ejemplo, podemos establecerla en una de las leyes que se llamó GI Bill. Ley GA, que es una ley que se sacó después de la Segunda Guerra Mundial que permitía a los africanos ir a la escuela y a la universidad gratis. Yes, and I believe if each qualified African descendant who gets into university can go to university free, that is a form of reparation. Si nosotros permitimos que los africanos puedan ir gratis a las universidades, es una forma de reparación. And this is, I think this is actionable. This is something real. This is something that could be done. Y esto es una cosa muy accesible, muy fácil de hacer. No requiere de mucho problema. And with the education, we can create our own opportunities. We don't have to wait for them. Y con una formación académica podemos crear oportunidades sin esperar a que otros nos den las oportunidades. So those are some again tangible things that I think can be done. The process of the state assuming certain responsibilities, but then we also have to assume certain responsibilities for repairing ourselves. Esa es una serie de cosas que creo que tenemos que hacer. Por un lado, el Estado tiene que asumir su responsabilidad para repararnos, pero también hay otras cosas que nosotros mismos podemos hacer para poner las condiciones que permitan que nosotros mismos nos podamos reparar. And actually, there's two more things I need to say. One has to do with making the juridical access to the court system easier for African descendants, because right now many police states, many right-wing groups, neo-Nazi groups are acting with impunity against our people, especially our young black men. Otra cosa que creo que debemos hacer es hacer accesible los derechos legales en los tribunales a los negros, porque ahora mismo hay muchos grupos de extrema derecha, mucha brutalidad policial y muchos grupos racistas que están muy activos contra los negros, especialmente contra los jóvenes. Art institutions, libraries, there are so many places that have information about us. Por ejemplo, galerías de arte, otras instituciones culturales y también que tengan información sobre nuestra propia historia y sobre nosotros. This information should not be held in the hands of the people who historically oppressed us. Y esta información no puede estar dirigida por aquellos que históricamente nos han oprimido. We should be able to have access to them freely, any day, anytime. Esta información tiene que estar accesible gratuitamente a la comunidad africana todos los días, en todo momento. Because this is part of the reparations. This is part of how we acquire knowledge and strength and insight about ourselves and our histories. Y eso es parte de la reparación. Esto es parte de la reparación. Eso es lo que permite que nuestra historia pueda ser reparada y conocida. Trying to think if there was something I want to say in conclusion about that. There's some coalition building that has to get done. We should be able to work with other organizations, other communities that have sought reparations too. We have to also have the communities of our historic oppressors understand that